Y yo no puedo estar más feliz el día de hoy de recibir a mi queridísimo Diego Peña Lares, de 34 años. Él es egresado de la licenciatura en Administración Financiera y Bursátil. Yo el primer consejo que les doy es seleccionen UPAEP. Ese es el primer consejo que yo les doy, ¿no? De verdad no se van a arrepentir. Es una universidad que lo tiene todo y ustedes se van a dar cuenta. Administración financiera y bursátil, como tú lo podrás notar, es una carrera que tiene muchas vertientes y te permite moverte para muchos lados. Entonces yo la recomiendo ampliamente por eso, porque si tu idea es emigrar a otro país, finanzas, que es muy solicitado en la mayoría de las partes del mundo, ¿no? Y en México, pues también el mercado laboral es muy amplio, ¿no? Entonces ese sería mi consejo. Familia, pues nos encontramos el día de hoy en un nuevo episodio de Se acabó la prepa y ahora qué, temporada 2, eso quiere decir que estamos hablando de la temporada de egresados y yo no puedo estar más feliz el día de hoy de recibir a mi queridísimo Diego Peña Lares, de 34 años. Él es egresado de la licenciatura en Administración Financiera y Bursátil y yo te quiero dar la bienvenida. Diego, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias, Vic. Te agradezco por la oportunidad y todo bien, muchas gracias. No, al contrario, honrados nosotros de recibirte y bueno, de encontrarnos en esta modalidad precisamente que es en línea, y ya nos irás platicando un poquito más adelante de por qué te tengo así en línea, pero bueno, muchísimas gracias pues por regalarnos un poquito de tu tiempo y pues de tu espacio, Diego. Al contrario, muchas gracias. Perfecto. Oye, Diego, pues hablando un poquito más a manera personal, quiero que nos cuentes un poquito de tu vida, qué haces, a qué te dedicas, soltero, casado, esposa, hijos, perros, cuéntanos. Por supuesto, pues mira, actualmente yo me desempeño como analista de crédito senior, específicamente es el nombre de mi puesto. Vivo en Montreal, en Canadá. No estoy casado, pero tengo novia. Entonces, legalmente soy soltero, sentimentalmente no lo soy. Y pues básicamente es una leve introducción. Tremendo, justo, qué bueno que mencionas la palabra leve, porque ya a lo largo de todo el episodio, bueno, pues te vamos a ir conociendo y sabiendo un poquito más de ti, mi buen Diego. Cuéntanos, vamos a hacer un pequeño viaje a cuando tenías 17, 18 años, este chavo de segundo, tercero de prepa. ¿Qué sentías de dar el siguiente paso a la universidad? Cuéntanos en qué prepa estudiaste y cómo veías pues este siguiente nivel. Claro, mira, qué bonito ejercicio, recordar el pasado. Pues yo estudié en prepa UPAEP. Estuve en prepa UPAEP desde primero de prepa, específicamente en el plantel Santiago. Después concluyeron los 3 años de preparatoria UPAEP y fue ahí cuando, saliendo después de la etapa de adolescencia, entrando digamos que a la adultez, uno es como, ¿qué voy a hacer de mi vida? Empiezas a cuestionarte muchas cosas y dentro de ellas era la selección tanto de universidad como de mi carrera futura, ¿no? Entonces, pues a los 17 años, digamos que me encontraba perdido, pero a la vez en un camino para buscar mi futura profesión. Claro. ¿Cómo fue este camino? O sea, ¿en qué momento decides pues estudiar Administración Financiera y Bursátil? ¿Cuáles fueron tus otras opciones para empezar de carreras? ¿Visitaste alguna otra universidad o cómo fue este proceso? Sí, mira, pues honestamente esta búsqueda tuvo unos matices muy, muy interesantes, por no llamarle tropiezos. Yo recién al concluir la preparatoria, yo tenía una idea de estudiar en el extranjero. Por diversas razones económicas de la vida, personales, no se concluyó esta oportunidad. Entonces yo comencé un semestre en otra universidad. Listo, específicamente en la carrera de matemáticas aplicadas. Esto va a ser interesante porque mi idea inicial era estudiar actuaría. Eso era mi idea principal. Bueno, por azares del destino, al yo venir de una prepa UPAEP y al yo haber tenido la oportunidad desde la prepa de conocer la Universidad de UPAEP, yo recurrí a la UPAEP porque la universidad en la que estuve no me gustó. Entonces recurrí a UPAEP y así fue como comenzó mi camino dentro de la universidad. Ok, o sea, tú en un principio querías estudiar actuaría. Correcto, ¿Y cómo llegas a estudiar Administración Financiera y Bursátil aquí en UPAEP? ¿Cómo se relacionan? Porque me parece que precisamente la carrera de actuaría pues no se imparte en UPAEP, pero ¿cómo se relaciona con Financiera y Bursátil? Pues mira, es similar y no a la vez, ¿no?
digamos que la administración financiera y bursátil en UPAEP te puede sentar unas bases muy importantes respecto a los mercados financieros, respecto a las matemáticas, estadística, economía. Y digamos que actuaría es una cuestión un poco más avanzada y menos aplicada a las finanzas. Entonces, las finanzas es la toma de decisiones, es la actuación en vivo de las situaciones. Tú tienes un poco más de trato con clientes frontal, mientras que el actuario no se puede generalizar, pero por lo regular es el backup de la información y de los análisis, ¿no? Entonces está intrincada, está relacionada, pero a la vez digamos que en lo que haces en el día a día en el trabajo, ahí es donde difiere un poco, ¿no? Pero los dos se conectan en cuanto a conocimiento. Nivel académico, digamos, licenciatura, pues pueden tener como las mismas bases, ir ahí relacionándose, ya en el mundo laboral es donde cada una toma su camino. Es correcto, sí. Ok, perfecto. Oye, administración financiera y bursátil no es una carrera que suene todos los días, sobre todo, pues digamos, en la época que tú estudiaste. ¿No vamos a hacer spoiler de tu edad o no hay ningún problema con eso? No hay ningún problema. 34 años, entonces estamos hablando que pues ya pasaron pues algunos años desde que empezaste a estudiar la carrera. No era una carrera tan pues famosa, llamativa, vamos a decirlo. ¿Qué pensaban tus papás en ese momento? Pues es una historia curiosa porque mis papás ambos son odontólogos, ¿no? Entonces yo digamos que en la secundaria, los inicios de la prepa, a mí ese mundo me llamó la atención porque fue el mundo con el que yo crecí. Mi hermano también estudió eso, parte de la familia de mi mamá. Entonces, después, conforme a la prepa, mis habilidades fueron desprendiéndose hacia otro lado. Y entonces mis papás al notar y mis profesores al notar este tipo de habilidades, me hicieron dirigirme hacia la parte analítica matemática, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta específica de por qué finanzas, es porque yo tenía opciones entre actuaría, ingeniería y finanzas. Ingeniería, no me gusta la física, entonces descartado. Actuaría, digamos que soy un poco una persona que es más sociable, entonces descartado. Y así fue como terminé cayendo a finanzas, viendo el plan de estudios y completamente era lo que yo quería para mi vida profesional en un futuro. Qué interesante manera de ir descartando opciones, precisamente me parece un excelente consejo, aunque no fue directamente un consejo, pero indirectamente le acabas de dar una estrategia a todos los chavos que se encuentran en la prepa en este momento y pues ir descartando, ¿no? O sea, una cosa es qué me gusta, pero otra cosa es para qué soy bueno. Y tú nos acabas de dar cátedra de que para las matemáticas eres un crack. Eso quiero creerlo. No, pues excelente. Yo creo que tu experiencia y tu andar en el mundo laboral ya lo está diciendo, pero lo vamos a conocer un poquito más adelante. Diego, cuéntanos un poquito cómo eras tú cuando eras estudiante, es decir, ¿qué te gustaba hacer aquí en la uni, aparte de tomar clases, los talleres deportivos, culturales, estar con amigos? Cuéntanos un poquito de esto. Pues mira, en Prepa UPAEP yo era becario por parte de deportes, ¿no? Yo pertenecía a la selección de atletismo, yo tenía beca en esa situación. Esa beca no la perseguí en la universidad porque yo quise enfocarme un poco más a las materias, más que al deporte. Entonces busqué la beca por parte de desempeño académico, ¿no? ¿Por qué te menciono esto? Porque yo en la universidad intenté hacer de todo un poco, la verdad. No es por echarme flores, pero yo creo que mis compañeros y mis profesores han de estar de acuerdo conmigo. Yo era un alumno que intentaba hacer de todo un poco, ¿no? Estaba yo en deportes, hacía servicio de beca con los profesores, me gustaban las investigaciones, me gustaba estudiar. Entonces, pues, intenté hacer de todo lo que pude, ¿no? Impresionante, la verdad, yo creo que eso es lo que, pues un gran consejo nuevamente, ¿no? El ser proactivos estando en la universidad, no enfocarnos en una sola cosa, sino que si nos podemos hacer, pues entre varias, estar con profesores, investigaciones, no dejar de lado la parte deportiva, pues me parece un gran consejo. En cuestión de la beca que nos comentas, ¿cómo fue UPAEP en ese aspecto contigo? ¿Fueron abiertos? ¿Hubo posibilidades, pues, de darte beca, de aumentar la beca? ¿Cómo vivías ese aspecto? Pues la verdad es que yo estoy muy agradecido. Ellos fueron muy abiertos. En un principio, al yo comenzar con esta beca, tuve un cierto porcentaje que eventualmente, conforme comprobé que mi desempeño sí era sostenible, solicité un aumento y lo dieron. Entonces, la verdad, yo creo que el dinero es un recurso escaso, ¿no? Y obviamente estas partes te ayudan a
hacerlo con más ganas. Y dos, obviamente te están dando la oportunidad de desarrollarte a un nivel que si no fuera por eso no lo hubieras conseguido. Totalmente de acuerdo contigo. Incluso me llegó por ahí, me dijo un pajarito que llegaste a ganar una cruz forjada. Es correcto. Me parece que tuve 3 y en la preparatoria también tuve como 3. Entonces sí. Destacado todo el tiempo. ¿Cómo era este proceso de ganar una cruz forjada ya en la universidad? Es decir, o sea, sabemos lo que se requiere hacer, pero tú personalmente, ¿cómo lo vivías? Pues honestamente, yo no estudiaba o yo no asistía a las clases por obtener una cruz forjada. Yo creo que eso se da en base a buscar otras situaciones, ¿no? La verdad es que yo solamente iba a lo que tiene que ir a la universidad. En las clases era sentarme, prestar atención y punto. Y yo creo que es tan, bueno, para mí puede sonar tan simple como eso, ¿no? Absorber lo que el profesor te está diciendo, entender lo que el profesor te está diciendo y lo demás va a ser muy sencillo, ¿no? O sea, el examen va a ser nada y los trabajos y la tarea lo mismo, ¿no? Entonces, básicamente esa era mi forma de trabajo, prestar atención en clases y lo demás se daba por sentado. De acuerdo contigo, no sé, tú me confirmarás o me negarás lo que estoy a punto de decir, pero dicen que una cruz forjada no se busca, simplemente es la consecuencia de hacer bien las cosas. Es correcto, sí, completamente. Pues qué increíble, la verdad, y fíjate que ganar 3, pues se dice cualquier cosa, pero en absoluto lo es. Sobre todo para los que seguimos siendo estudiantes, pues sabemos el esfuerzo y el reconocimiento que eso merece. Así que un aplauso para ti, mi querido Muchas Diego. gracias. Muchas gracias. Un poquito sobre esta parte de los proyectos que tenías con los profesores, es decir, que me dices que te metías en investigaciones, que eras muy cercano a ellos. ¿Hubo algún proyecto o alguna experiencia que te marcara y que la recuerdes hasta este momento de tu vida? Híjole, fueron tantas que te puedo yo nombrar 2 que que tengo mucho en mente, ¿no? El servicio de beca fue lo que me acercó a eso. Mi primer servicio de beca fue en la biblioteca. Específicamente, no sé si sigue existiendo, pero específicamente en la parte de los libros de medicina, que es una parte como apartada, ¿no? Entonces, ahí yo disfruté demasiado porque entendí un poco el sistema bibliotecario y después me fui acercando a la biblioteca como quitarme el miedo de rentar libros, que era una cosa que que yo no estaba acostumbrado. No, eso es una cosa que a mí me marcó mucho, ese servicio. Después de eso yo pasé al servicio en el área económico-administrativa, específicamente con en ese entonces el coordinador de la carrera, que era el maestro Alejandro Alarcón. Saludo, por cierto. Y pues dentro de las investigaciones que yo entré con ellos era un poco sobre los mercados financieros, un poco sobre finanzas corporativas y más específicamente yo pedía sus consejos para saber a qué área dedicarme cuando yo fuera a egresar de la universidad. ¿Qué áreas existen en este aspecto en tu carrera? ¿Qué áreas o qué opciones tienes? Pues mira, lo bonito de administración financiera y bursátil es que convergen diversos conocimientos o diversas carreras, ¿no? Converge un poco de administración de empresas, converge contabilidad, economía y obviamente la parte financiera, ¿no? Entonces ya con eso te estoy diciendo que al menos de raíz tienes 4 campos. Ya si hablamos específico de las finanzas, tienes la opción de las finanzas corporativas, que viene siendo como un director financiero de una empresa, o viene siendo la parte bursátil, que viene siendo lo romántico, ¿no? La bolsa de valores, las acciones, etcétera, etcétera. Digamos, para los mortales, trabajar como el lobo de Wall Street, algo así. Digamos que ese es el sueño. El sueño en ese aspecto, ¿no? En esa rama de financiera y bursátil. Es correcto, correcto. Excelente, Diego. Si yo te dijera, describe a UPAEP en 3 palabras, ¿cuáles serían? Yo, UPAEP, la primera palabra que se me viene a la mente es como estilo de vida. La verdad es que la universidad para mí fue un estilo de vida. La segunda es calidad de estudios. Y la tercera es humanismo, definitivamente. Estar más de acuerdo contigo y bueno, ya lo irás viendo si es que en algún momento ves otros capítulos de egresados que todos van por la misma línea, entonces no pueden ponerse de acuerdo todos, me imagino. Yo creo que esto es lo que es, ¿no? Exacto. ¿Cómo ha impactado UPAEP precisamente en el desarrollo ya de tu vida profesional y laboral? Pues mira, el primer impacto que tuvo la universidad conmigo fue un impacto, podría decirse, personal, o sea, como desarrollo de persona, honestamente. Y el segundo, obviamente, un desarrollo de conocimiento, ¿no? Yo te puedo decir que mis primeras prácticas profesionales que se derivó de un empleo fue gracias a UPAEP y a un profesor que a mí me recomendó, el doctor Anselmo Chávez. También saludos. Entonces,
Pues digo, o sea, ¿qué más que eso, no? ¿Qué más que la universidad te haya permitido ingresar al mercado laboral, que por lo regular es lo más difícil que los egresados pueden llegar a experimentar? No por falta de diplomas, sino por falta de para dónde ir, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Oye, hablando un poquito sobre tu vida universitaria y tu experiencia estando dentro de la uni todavía, antes de, pues, de ser expulsado al mundo laboral, me contaron por ahí que tuviste una experiencia en el extranjero. Sí, sí, sí. Mira, retomando el tema de las becas, esto es una cosa bien curiosa y Diana no me va a dejar mentir. Eh, Personas de una universidad de Colombia fueron a UPAEP a dar una conferencia. La verdad es que desconozco, no recuerdo de qué fue. En una sala que está luego en la entrada y como una sala ahí. Entonces después ellos pusieron un cartel en el que iban a dar una plática informativa sobre oportunidades de beca para estudiar en el extranjero. Nunca pensé yo irme de intercambio, honestamente, no lo tenía yo contemplado. Entonces yo pasé por ahí, iba con mis amigos, leí ese cartel y dije, pues nos metemos, ¿no? A ver, pues tenía hora libre, dije, nos metemos a ver. Y entonces eso se derivó a una aplicación de beca para poder ir hacia Colombia y a su vez la UPAEP me apoyó demasiado porque ellos me becaron por parte de la colegiatura de UPAEP, ¿no? Entonces con eso fue como yo terminé yendo un semestre a Colombia, a una universidad para estudiar un semestre en el extranjero. Impresionante, de verdad. O sea, reconozco para empezar la valentía, el valor de arriesgarte pues a irte a otro país que no conocías, sobre todo cuando ni siquiera estaba dentro de tus planes, dentro de las posibilidades quizá, pero fue simplemente pues por curiosar y curiosar y curiosar que terminaste estando en Colombia. ¿Cómo impacta Colombia en tu vida universitaria? Yo creo que ese intercambio, o sea, si yo pudiera regresar el tiempo y quitara yo ese intercambio, posiblemente no sería lo que soy ahorita. Así te lo digo. No fue mi primera vez en salir del país, pero sí fue mi primera vez en salir del país solo. Entonces, y obviamente a ver otras competencias de otras personas de fuera, ¿no? Y yo creo que eso me inspiró a darme cuenta que el mundo es muy grande y sobre todo que los conocimientos en todas partes del mundo son muy importantes adquirirlos, ¿no? Y me enriqueció demasiado porque maduré como persona y segundo, maduré como profesionista, porque al darte cuenta que eres nada en el mundo, te dan ganas de crecer más para darte a notar. Entonces, y obviamente sin mencionar que yo me la pasé increíble, ¿no? Colombia es un país hermoso y fue un ganar y ganar en todo sentido. Sí, claro, yo creo que eso te amplió la perspectiva tanto que ahora te encuentras pues desempeñándote en tu trabajo y viviendo en otro país, ¿no? Es correcto, sí. Y bueno, cabe mencionar que dado también de eso, después se derivó que yo terminando la carrera unos años después pudiera ir a regresar a Colombia de nuevo, pero esta vez para estudiar una maestría. Qué bueno que lo mencionas y ya acercándonos precisamente a esto que es pues el terminar la carrera, el acabar con tus materias, tus prácticas profesionales y servicio, ¿cómo te acercan esto al mundo laboral? Pues mira, pues la verdad es que actualmente el mundo cada vez más es muy competido. Entonces, actualmente no solo basta con tener un diploma, sino tienes que tener muchísimas cosas al mismo tiempo. Uno tiene que ser todólogo en cierto sentido, ¿no? Entonces UPAEP me brindó todas esas herramientas al 100%. Una, porque es una universidad reconocida en el país, yo te podría decir, en el sureste ni te lo digo. Entonces, ya desde el momento en el que tu currículum tú pones que estudiaste en UPAEP, que hiciste intercambio, que etcétera, 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 tú eres atractivo para el mercado laboral, ¿no? Claro, claro, totalmente de acuerdo contigo. ¿Cómo fue ese camino precisamente ya de haber egresado como universitario, ahora volverte un, pues, digamos, novato en el mundo laboral, hasta el trabajo en el que te encuentras hoy, pasando obviamente por la maestría? ¿Tuviste que dejar el trabajo para irte a Colombia a la maestría o cómo funcionó todo esto? Sí, mira, pues como te comentaba, todo empezó con unas prácticas profesionales, que estas prácticas profesionales terminaron derivándose en mi primer empleo, o sea, ahí mismo me ofrecieron empleo permanente. Después yo entré, puedo decir el nombre de la empresa, entré en Faurecia, que es el sector automotriz, en la parte justamente de tesorería, que es la parte de finanzas corporativas. Luego mi mente curiosa
me empezó a dar cosquilla por la parte financiera bancaria, ¿no? Honestamente, yo quería la financiera bancaria bursátil. Entonces ahí es como empecé a tener un acercamiento hacia el banco y la oportunidad se dio y fue cuando yo cambié de Faurecia hacia Banamex, que es un banco. Después de ahí me desempeñé como analista de crédito también en el área de banca de empresas, específicamente, o sea, analizando estados financieros de empresas y otorgando líneas de crédito. Mucha responsabilidad. Después de esto, yo terminé siendo, le llaman banqueros empresariales, que es como la persona que lleva la relación de los clientes más la parte como analítica, ¿no? Y ya de ahí, para buscar como el siguiente salto, fue cuando yo me decidí a estudiar la maestría, ¿no? Porque siempre es importante algo más. Yo me di cuenta que que quería especializarme en un área, ¿no? Entonces fue cuando yo empecé a buscar la maestría y se desprendió esto. O sea, yo me acordé del intercambio y dije, ay, me acuerdo de esta beca. Y fue como así, regresé a Colombia a estudiar la maestría y sí, tuve que dejar el trabajo, ¿no? Ok, estando allá en Colombia para estudiar la maestría, ¿tuviste algún trabajo o fue dedicado únicamente al estudio? ¿Cómo funcionaba esto? No, 100% me dediqué al estudio, porque el tipo de visa que te dan cuando eres estudiante es un tipo de visa que no te permite trabajar, al menos de manera, digamos, declarada, si tú quisieras mencionarlo. Entonces, obviamente también tenía yo que mantener un promedio. Entonces yo me dediqué 100% a la maestría completamente. Aparte era una maestría de tiempo completo y bastante demandante. Entonces me dediqué al 100% a eso. Correcto, entonces la segunda vez que se aparece Colombia en tu vida, ¿cómo impacta ya esta maestría? Es decir, pues cuando regresas a México, si es que regresaste a México, ya nos irás contando tú en tu vida laboral, pues qué tan fuerte fue este segundo viaje a Colombia, este segundo momento viviendo allá y pues sobre todo ir a estudiar una maestría. Sí, por supuesto, pues volver a la maestría me hizo como volver a revivir mi intercambio, ¿no? Entonces estuve 2 años en Colombia, del 2017 a finales del 2019, mediados del 2019 más o menos. Y entonces una de las cuestiones de la beca era que tú tienes que regresar a México, ¿no? Yo regresé a México, entonces pandemia. Empezó la pandemia en marzo del 2020, ¿no? Entonces ahí es una cuestión bien interesante porque sí tuve un lapso de algunos meses en el cual yo estuve buscando empleo. Entonces es la parte que también me dio mucho la resiliencia, ¿no? Porque regresar tú de una maestría, otra vez regresar a México a buscar empleo, pues no es una cosa inmediata y luego en pandemia triple de difícil. Pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Los contactos de la universidad, el mismo currículum que la universidad me brindó, al poco tiempo, como a los 3 meses en plena pandemia, yo conseguí un empleo que pues empecé como analista de operaciones, me parece, Operations Analyst, y después terminé como Business Analyst. Y en este trabajo yo empecé a conocer gente era una startup, una fintech. Entonces yo empecé a conocer gente de muchas partes del mundo, ¿no? Y pues ahí estuve 2 años hasta que decidí emigrar a Montreal, a Canadá. Qué bueno que llegas a esta etapa de tu vida porque yo creo que todos los que estamos escuchando, incluido yo, nos interesa saber cómo llegaste a Montreal, qué es lo que te lleva a irte a vivir allá. ¿Fue una oportunidad laboral? ¿Fue una decisión personal? ¿O cómo ocurre esto? Honestamente, la curiosidad, ¿no? O sea, regreso al mismo punto, es algo que rige mi vida, que se le llama curiosidad. Entonces me empezó a entrar la cosquilla por Canadá, porque bueno, tú sabrás actualmente redes sociales, los algoritmos de las redes sociales, ves un video de Canadá y te lo quedas viendo y al rato te salen 1000, ¿no? Entonces, pues ya sin querer, ya me vendieron la idea. Entonces, otra vez, no, otra vez a renunciar a un trabajo para volver a irte a otro país y volver a empezar de cero, si quisiera decirlo. Entonces, así fue. Y vuelvo con UPAEP. Yo me fui a Canadá gracias a una ex compañera de la universidad, que ella tiene una agencia que hace intercambios y varias cosas. Entonces ella fue la que me dirigió hacia Canadá y ya lo demás es historia. Llegué a Canadá, llegué por la vía de estudios, ¿no? Entonces yo aquí vine a estudiar
es un tipo como especialización más o menos. Entonces me quise actualizar, complementé otra parte que es la parte tecnológica y pues ya lo demás es historia, ¿no? Igual llegué a un país siendo nadie, sin nada más que yo solito contra el mundo. Y una vez que yo mientras estaba estudiando aquí en Canadá, yo jamás quité el dedo del renglón de buscar un empleo profesional que estuviera relacionado con lo tanto que yo había estudiado y tanto que mis papás también se esforzaron para ello, ¿no? Entonces me sorprendí al darme cuenta que había personas que sabían qué era UPAEP en Canadá. Entonces, la verdad, eso es muy importante porque ellos tienen la confianza de que realmente lo que estudiaste, lo estudiaste. Y así fue como a los 3 meses yo venir a Canadá, conseguí mi primer empleo. Yo entré como practicante, pero bueno, era un empleo, era un trainee y así fue. Y luego, o sea, como que me dieron la oportunidad y a los 3 meses ellos se dieron cuenta que efectivamente sí era yo quien decía ser. Y fue cuando me dieron un trabajo de tiempo completo. No, bueno, qué orgulloso deben estar tus papás seguramente, pues, sobre todo por la valentía y la sagacia que yo te decía al principio, ¿no? O sea, hay que tener verdaderos pantalones para aventarte hacia un país, para renunciar a las oportunidades de un camino que, pues, digamos, ya se estaba forjando y que muchos papás te dirían, no, pero es que ya para qué te mueves, ya para qué te vas, pero al final la decisión fue tuya. Sí, es correcto. Mira, y lo acabas de decir muy bien, pero muy bien. La verdad es que el camino ya estaba empezando a ser labrado en México. Entonces, digamos que es como dejar una casa a medio construir para empezar a construir otra. No, a veces puede sonar ilógico. Pero bueno, en finanzas y en economía hay un término que se le llamaba la falacia del costo perdido, que a veces no hacemos algo por miedo de que ya empezamos otra cosa. Entonces, pues yo creo que nunca es tarde para empezar algo, ¿no? Y la verdad es que con los ojos cerrados dije que sea lo que tenga que ser, confío en mí, confío en mis habilidades y vámonos. Y así fue. Excelente. No, de verdad, qué maravilla, Diego, todo lo que nos estás contando. Cuéntanos ahora cómo te desarrollas en tu trabajo, pues qué ha pasado desde ese momento que entraste en ese primer trainee que nos cuentas hasta el día de hoy. Pues yo comencé en el trainee, como te comenté, después me contrataron a tiempo completo. Yo empecé a trabajar como se llama Master Data and Credit Analyst en Sika, que es una empresa también internacional. Ahí estuve aproximadamente 2 años hasta que, digamos que el puesto me quedaba pequeño, el área ya me quedaba un poco chica. Y fue cuando yo en este mismo empleo hablé y dije, oye, ¿sabes qué? Pues honestamente siento que ya me está quedando pequeño. Y curiosamente tuve la oportunidad en otro lado. Yo quedé en muy buenos términos en mi empresa anterior. Y fue como ahorita me estoy desempeñando igual, pero como credit analyst, pero esta vez senior y en una empresa se llama Shark Ninja. Igual todos lo han de conocer. Son las licuadoras que venden en todas partes. Buenísimas, súper famosas, y ahí es donde te encuentras laborando tú en este momento. Es correcto. Qué maravilla y qué honor de verdad de estarte escuchando, Diego, todo lo que nos estás contando y compartiendo. Yo creo que, digamos, por un lado en la parte profesional y todo lo que has crecido, pues desde la licenciatura de Administración Financiera y Bursátil estudiada en UPAEP, me parece increíble. Pero como persona, lo que has logrado también, la valentía de aventarte a estos retos, pues yo creo que también es de reconocerse, Diego. Muchísimas gracias por el tiempo que nos estás regalando. Tristemente se nos va acabando cada vez el tiempo. Yo quisiera quedarme aquí muchísimo tiempo platicando porque me parece muy interesante tu carrera y todo lo que has hecho. Pero, ¿qué viene para Diego? Cuéntanos qué viene para el futuro. ¿Tienes algún proyecto? ¿Planeas quedarte de por vida en Canadá? ¿Regresar algún día a tu país? ¿Qué sucederá? Pues mira, si hace 5 años me hubieras hecho la misma pregunta, posiblemente te hubiera dicho que yo ahorita estuviera en México trabajando en un banco y mira dónde estoy, ¿no? Entonces, no lo sé, pueden pasar diversas cosas, pero al menos mi plan ahorita es pues obtener la ciudadanía en Canadá. Estoy trabajando mucho de la mano con México. Entonces, yo nunca descarto regresar al país y a la ciudad que yo amo, que es Puebla, ¿no? Poblano de corazón, amo Puebla y jamás lo descarto. Pero por el momento planeo estar acá, seguir poniendo en alto el nombre de México, de Puebla y de UPAEP.
Perfecto, Diego, pues te lo digo yo, personalmente eres inspiración para mí y para muchos que nos encantaría pues forjar una vida fuera del país y en algún momento regresar, porque claro que siempre volvemos a donde somos felices, que es nuestro país y por supuesto que es el estado de Puebla. Diego, por último me gustaría pedirte un consejo para todos estos chavos de prepa que te están viendo, que nos están viendo en este momento. ¿Qué te gustaría decirles para los chavos que pues quizá van a estudiar la licenciatura en Administración Financiera y Bursátil, pero que tienen miedo o que no la conocen bien o que no saben realmente si se quieren dedicar a esto o no? ¿Qué les dirías? Yo el primer consejo que les doy es seleccionen UPAEP. Ese es el primer consejo que yo les doy, ¿no? De verdad no se van a arrepentir. Es una universidad que lo tiene todo y ustedes se van a dar cuenta. Y la segunda, con respecto a la carrera, yo les puedo decir que intenten visualizar mucho. Yo sé que es difícil, pero intenten visualizarse cómo se ven en un futuro. Me veo vestido de traje, me veo en una oficina, me veo trabajando remoto, en una planta. Yo creo que esa es la pregunta que yo me haría principalmente. ¿Cómo me veo yo de adulto? Y en base a eso, seleccionar la carrera que más se parezca a como tú te visualizas, ¿no? Administración financiera y bursátil, como tú lo podrás notar, es una carrera que tiene muchas vertientes y te permite moverte para muchos lados. Entonces, yo la recomiendo ampliamente por eso, porque si tu idea es emigrar a otro país, finanzas, que es muy solicitado en la mayoría de las partes del mundo, ¿no? Y en México, pues también el mercado laboral es muy amplio, ¿no? Entonces, ese sería mi consejo. Imagínense a futuro y decidan. Excelente, Diego, pues muchísimas gracias, de verdad valoramos y apreciamos todas tus palabras, todos sus consejos y sobre todo el tiempo que nos acabas de regalar. Esperemos que en algún momento lleguemos a hacer otro episodio porque ya dijimos que este no nos alcanzó, pero por el momento se nos acabó el tiempo. Claro, y muchas gracias. Cuídate mucho y muchísimas gracias. Y a todos los chicos que nos están viendo, ya recuerden que seguimos con todos los episodios para la licenciatura que a ustedes les interese. Compártanlo. Si esta licenciatura te interesa a ti o a alguien que conoces, pues ya sabes, puedes compartirle el episodio. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Se Acabó la Prepa y Ahora Qué, temporada 2. Si tienen YouTube, ahí nos vemos. Esto es una producción de Upres Media UPAEP.